Bueno, buenos días, hermanos, feliz sábado. Vamos a empezar este culto con una oración. Padre nuestro, que estás en los cielos, Señor, un sábado más estamos reunidos, tu pueblo, frente a ti, para recibir tus dones, para pedirte, por favor, que nos los puedas dar. Ayúdanos a tener nuestras vidas en consonancia para que esto sea posible. Te pedimos, Señor, que tus bendiciones, por tanto, caigan sobre nosotros, que podamos recorrer ese camino que queda hasta la venida de tu Hijo Jesús, de aquí 9 años. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a estar fuertes en la fe, a estar fuertes en las obras, a estar fuertes en ese amor que debemos dar a los demás. Y te pido yo ahora también especialmente, Señor, que me puedas guiar en este culto. Soy una persona débil, pero tú me puedes fortalecer, Señor, y te pido que hagas esto en mí para que lo que presente sea correcto y pueda ser de bendición. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados, que en el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bueno, pues bienvenidos a este culto, hermanos. Hoy, como pongo aquí en el título, va a versar acerca, de quién pudo ser pues este faraón que fue el protagonista de ese éxodo, ¿no? Del éxodo del pueblo de Israel, que enfrentó a Moisés y que recibió esas plagas, ¿no? Todo esto en el contexto de todos estos temas que, gracias a Dios, pues estoy pudiendo presentar acerca de esta cronología basada en la de James Ussher, poniendo pues los matices que haya que poner, teniendo en cuenta pues que él vivió en el siglo XVII y hay cosas que, sobre todo a nivel arqueológico, que han podido dar más luz, pero en todo caso la base siempre es la cronología de James Ussher. Hemos podido ir pues tirando del hilo y siguiendo la Biblia, ir ubicando fechas. Recordemos que las que están en azul son aproximadas, son fechas que nos da la historia oficial a través de sus descubrimientos, y las que están en negro son fechas, son sacadas de la Biblia y por tanto son fechas fiables al 100%, ¿no? Hemos ido pues haciendo este recorrido en todos estos temas y en el último recordemos pues que nos quedamos en cuando Moisés, en el año 1530 a.C., con 40 años, pues mata a un egipcio, pensando que él, sabiendo con certeza que tenía que ser ese líder del pueblo de Israel, pero cogiendo este camino equivocado, mata a un egipcio, esperando que el pueblo de Israel lo va a secundar en esa revuelta, pero el pueblo de Israel no lo secunda y debe huir a Madián ante la subida de un nuevo faraón, que fue Tutmosis I. Ese Tutmosis I es el que perseguirá a Moisés y Moisés debe de huir a Madián. Nos quedamos en este punto también al cabo de un año de acontecer esto, siguiendo la cronología bíblica, vemos cómo nació Caleb, otro héroe pues, de la fe. Antes de entrar en materia, me gustaría poner en contexto, como siempre, un poco cuál era el contexto en ese año 1530, cuando Moisés tiene 40 años y debe huir a Madián, un poco lo que se estaba cociendo en ese mundo antiguo, ¿no? En primer lugar, vemos los minoicos, que ya hemos hablado mucho de ellos, en la isla de Creta. En esos momentos hacía pues 100 años que había explotado ese volcán Tera, que dio origen a esa migración de minoicos que acabó en Canaán fundando esos filisteos, pero los que habían permanecido en la isla después de esa explosión, al cabo de 100 años, por lo visto, según nos dice la arqueología, pues ya habían podido reconstruir todos esos palacios, ¿no? Teníamos también a los micénicos, en esos años en que Moisés tiene 40 años, que eran pues esos los padres de los posteriores griegos, ¿no? Eran gentes pues guerreras. Aquí vemos una reconstrucción de cómo pudo ser el rostro de uno de ellos a partir de una tumba que se ha descubierto. Luego estaban también los hititas, el imperio hitita, que era ese imperio en la actual Turquía, que estaba luchando en esos momentos para ampliar las fronteras de su imperio, estaba luchando por su poder, ¿no? Y especialmente lo hacía en la zona del norte de Siria, donde se enfrentaba tanto por un lado con Egipto como por el otro con el reino de Mitanni. Aquí vemos pues esa frontera que había entre Canaán en verde y el imperio hitita en rojo, ¿no? En esos años pues acontecía esta situación. También estaba en medio metido este imperio de Mitanni, que era que surgió a partir de los hurritas. Recordemos los hurritas, que eran esos camitas que entraron por Georgia, etcétera, de estos ya hemos hablado, pero derivó en este reino de Mitanni, que en esos años en que Moisés tiene 40 años y debe huir a Madián, era otro actor muy importante en toda la zona, ¿no? Y vemos como este reino de Mitanni, aparte de luchar con egipcios y con hititas por el norte de Siria, también estaba pues luchando por conquistar a Siria, que de hecho lo consiguió, ¿no?
Teníamos también a los casitas en estos años en que Moisés tiene 40, en los cuales pues habían heredado ese imperio de Hammurabi, que se había hundido con la entrada de los casitas, y los casitas pues al parecer fueron gentes pues que pusieron un gobierno, dicen las crónicas, pues justo y que primaron la diplomacia en vez de la guerra, ¿no? Una nota realmente sorprendente en ese mundo antiguo que lo que vemos siempre es guerras y sangre por todas partes, ¿no? Y finalmente teníamos a este reino de Elam, que en esos años ya gozaba de una cierta independencia, siempre había estado muy supeditado a lo que era Mesopotamia. En este momento, con los casitas mandando en Mesopotamia, pues Elam tenía bastante independencia. Estamos, por tanto, en esos años, ¿no?, en que Moisés tiene 40. Y finalmente, acabando este repaso rápido, vemos como Egipto, lo vemos aquí en verde, con esta dinastía 18 que se había levantado poco antes de nacer Moisés. Esa dinastía 18 había expulsado a los Hicsos, que eran los que habían gobernado en Egipto. Estos Hicsos eran de origen asiático, se cree que de Canaán. Por tanto, los egipcios tenían mucho interés en no solo expulsarlos de Egipto, sino también acabar de conquistar todo Canaán para deshacerse de esa amenaza, según nos dicen los historiadores, para que no pudieran volver a entrar nunca más, ¿no? Es decir, que con ese interés, y otros me imagino, pues Egipto, la cuestión es que cuando Moisés tiene 40 años, Egipto domina Canaán prácticamente hasta la frontera del norte de Siria. Vamos, por tanto, a proseguir con esta cronología y, como siempre, pues remarcar que lo estamos haciendo, concretamente esta de Egipto, combinando lo que es la cronología basada en James Ussher, que es este señor de aquí, que ya hemos visto también otras veces, cruzándola con la cronología que presentó Edward Meyer en su momento. Edward Meyer, recordemos que fue el historiador moderno de Egipto con más prestigio y el que, digamos, resolvió muchas dudas acerca de cronológicas por su método científico, digamos, que pudo poner luz de una manera simple y sencilla y que hoy en día pues hay un consenso en que esto realmente es así. Entonces yo tenía interés, en primer lugar, que la primera hipótesis de lo que aconteció en Egipto cuando Moisés vivía allí, pues como primera hipótesis, cruzar la cronología de James Ussher con la cronología de este señor, ¿no?, para ver cómo coincidía. Esto lo pudimos hacer hasta que Moisés tiene 40 años y vimos cómo encajaba muy bien, ¿no? Vimos cómo el primer faraón de Egipto, de la dinastía 18, ese Amosis I, al cabo de 5 años de gobernar, ya nace Moisés, y ese Amosis I fue el que estableció la esclavitud, y a partir de aquí fuimos avanzando. Ahora veremos un pequeño repaso para quienes no se acuerden del culto anterior o no lo hayan visto. En todo caso, hoy nos llegaremos hasta cuando Moisés tiene 80 años, y cuando Moisés con 80 años tiene que enfrentarse a ese faraón que había ascendido al trono después de la muerte del anterior, y después de esa muerte Moisés es llamado y se presenta ante este faraón. ¿Quién fue este faraón? Hoy veremos si es posible saberlo o no saberlo, y para hacerlo no solo presentaremos esta hipótesis que yo estoy tirando de este hilo a partir de lo que presentó James Ussher y de lo que presentó Edward Meyer, estos dos importantes personajes, a ver dónde nos lleva. Esta sería la primera hipótesis. La segunda será la que nos da el comentario bíblico adventista, la veremos también rápidamente, y la tercera será la que nos presenta Merinel Wyatt en este nuevo libro que ha sacado, Battle for the Firstborn, en la cual ella presenta una historia también de estos hechos muy interesante. Y bueno, y a partir de aquí, pues que cada uno pues decida, ¿no? En todo caso, vamos a presentarlo lo mejor posible las tres y a ver pues hasta dónde nos lleva. Antes de empezar, recordemos, sin embargo, esto, ¿no?, que en la cronología del mundo egipcio nunca hay que ir con prejuicios, ¿no?, porque si algo queda claro en esas cronologías es que están aguantadas con pinzas, ¿no?, aunque han habido pues muchos egiptólogos que han dedicado su vida a ello. Vamos a leer lo que nos dicen en definitiva, ¿no? Establecer la cronología del Antiguo Egipto es una tarea muy compleja. Se trata de un verdadero rompecabezas del que la egiptología ofrece diversas variantes, dependiendo de la escuela, de las preferencias del especialista, de los puntos de vista particulares sobre periodos concretos. Ello implica que existan ciertas divergencias o hasta auténticas disparidades y que al comparar las cronologías de unos y otros los resultados puedan ser muy distintos. De hecho, muchas veces, para los que se inician en el estudio del Antiguo Egipto, resulta desconcertante observar los contrastes que aparecen en diversas publicaciones al poner fechas a los reinados de los faraones. También puede llamar la atención que se diga aproximadamente gobernó.
o que se añada la forma latina circa. Lo cierto es que cuando se estudia la civilización faraónica hay que acostumbrarse a estas inevitables variaciones e imprecisiones, imposibles de paliar a día de hoy, y sencillamente no hay que sorprenderse cuando, al mirar un libro, El reinado, por ejemplo, de Userkaf, pueda datarse, y aquí ponen varias fechas, ¿no? También hay que destacar que algunos autores muestran preferencias por cronologías bajas y otros por cronologías altas. Nosotros estamos siguiendo la cronología alta de Edward Meyer. Por ejemplo, a Tutmosis III, en cronología baja, generalmente se le asigna un reinado, etcétera, etcétera. Es decir, que vemos cómo los mismos egiptólogos hay divergencias, con lo cual, bueno, todo esto siempre hay que cogerlo con pinzas, ¿no? Dice, a pesar de las grandes dificultades y que la discusión sobre estos temas dista mucho de estar cerrada o resuelta, lo cierto que algunas dataciones han sido establecidas con bastante precisión, y esto también es interesante, ¿no? Las mayores oscilaciones se encuentran en el ámbito de los periodos más antiguos, es decir, lo que va más allá del 2000 a.C., todo eso hay que cogerlo no con pinzas, sino directamente tirarlo a la basura, porque nosotros sabemos la historia de la Biblia, y eso no puede ser las fechas que ellos dan, y fueron reinados simultáneos. Pero a partir del 2000 hacia nosotros las cosas ya empiezan a cambiar, ¿no?, en la egiptología oficial. Dice, por tanto, sin embargo, ya para periodos como el Imperio Nuevo, que es el que trataremos hoy, que es la dinastía 18, y el tercer periodo intermedio, el margen de error puede estar en torno a los 10 años y hasta ajustarse mucho más. Y dice ya luego que a partir del 664 a.C., mucho después de los días que estamos viendo nosotros hoy, con el advenimiento de la dinastía 26 y el reinado tal, pues las fechas son seguras, ¿no? Con lo cual, conclusión de este escrito: a partir del 2000 podemos empezar a tener en consideración las fechas de los egiptólogos, y especialmente la dinastía que hoy veremos, la dinastía 18, pues hay un consenso general entre todos los egiptólogos de que los hechos, el orden de los faraones y los años que gobernó cada uno, los tiros van por ahí. Es lo que piensa la egiptología oficial. Hoy veremos cómo no todo el mundo está de acuerdo, concretamente Merin El Wayat pues no está de acuerdo en esto, y lo veremos. Vamos a ver, por tanto, vamos a reiniciar, donde vamos a hacer un pequeño repaso, ¿no?, de lo que estuvimos viendo, pero antes me gustaría, leído este escrito, remarcar algo también, ¿no?, a favor de Edward Meyer, este egiptólogo que fundó esta cronología egipcia, sobre todo en periodos como la dinastía 18, que es la que veremos hoy. Nosotros sabemos por James Ussher, y estudiando la Biblia, que Moisés nace en el año 1570 a.C., en un entorno en donde hace poco ha subido un faraón que ha esclavizado al pueblo de Israel. Bueno, sabiendo esto, cuando uno repasa todos los escritos que han llegado hasta nosotros de estos antiguos faraones, que algo ha llegado, vemos como que el que mejor encaja fue este Amosis I, y en esto está de acuerdo todo el mundo. Aquí sí que no hay disparidades. Amosis I fue el primer faraón de la dinastía 18, que fue el que empezó a gobernar poco antes de que naciera Moisés, y es el que tanto expulsó a los Hicsos como que puso la esclavitud en Israel. Tenemos, por tanto, este primer faraón. Vemos, por tanto, cómo este Edward Meyer, sin aparentemente seguir la Biblia, porque él no era creyente, vemos cómo fue capaz de situar el año en que empezó a gobernar Amosis I, lo situó en el 1575, por tanto 5 años antes que nosotros sabemos que nació Moisés, y vemos cómo, por tanto, encajó de una forma perfecta. Claro, lo encajó perfecto, ¿no?, y solo a partir de los escritos que habían llegado hasta nosotros y de algunas consideraciones astrológicas que también salen en algunos documentos. Él fue capaz de hacer eso, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, también cuidado a la hora de acercarnos a este tipo de investigaciones, porque no siempre van desencaminados. No quiere decir que porque no crean en la Biblia estas personas ya no saben nada. A veces realmente aciertan, ¿no?, como es el caso, como hemos visto ahora, de Amosis I. Pero bueno, esto lo digo para poner en la balanza las dos opiniones, y bueno, y que por un lado vemos que la egiptología comete muchos fallos, pero por el otro vemos que también tiene muchos aciertos, ¿no? Entonces, bueno, pues en todo caso nosotros seguiremos tirando de esta primera hipótesis, que es la combinación de la cronología de James Ussher con la de Edward Meyer. Entonces, ¿qué vimos el culto anterior? Bueno, empezamos por el principio, ¿no?, del nacimiento de Moisés, que nace pues cuando Amosis I, el vencedor de los Hicsos, empieza la dinastía 18 en el año 1575 a.C. aproximadamente, naciendo Moisés al cabo de pocos años, en el 1570. Vimos también como con 12 años pues Moisés es entregado a su madre adoptiva, que siguiendo esta primera línea, esta primera hipótesis, pues pudo ser quizá esta
Amoses Itkamose, que era una hija adoptiva de Amosis I. Y esto ocurrió, por tanto, en el 1558 a.C., porque, pues, sabiendo la fecha de nacimiento ya lo podemos saber. Vimos también en el culto anterior cómo con 20 años, cuando Moisés tiene 20 años, pues él sabemos que era el favorito de la corte, el favorito del faraón, pero finalmente, si seguimos tirando del hilo de la historia oficial, vemos cómo subió este Amenosis I, que era hijo de Amosis I, este hijo subió al trono finalmente cuando Moisés tiene 20 años. Cuando Moisés era el favorito de la corte, vimos que probablemente Moisés pues no quiso pasar por el hecho de ser sumo sacerdote de Egipto. Esto es muy importante, esto es muy importante porque hay otras teorías de otros periodos que ahora no entraré, en las cuales también se habla de que José pues era un tal Imhotep, Imhotep era el sumo sacerdote de Egipto, y José aceptó eso y Moisés no lo aceptó. Bueno, pues, pero bueno, esto es un paréntesis que hago. En todo caso, cuando Moisés tiene 20 años, sube este faraón. Cuando Moisés tiene 40 años, pues muere el faraón Amenofis I, y sube este militar, vimos, Amenofis I, todo esto según la historia oficial, en el año 1530, que es justamente cuando Moisés mata a ese egipcio y tiene que huir a tierra de Madián. Desde luego, de momento, la cronología oficial egipcia con la que nos da la Biblia encaja, yo creo que no puede encajar mejor, encaja como un guante. Veremos si esto es así hasta el final o no. Cuando Moisés tiene 40 años, por tanto, ya hoy pues ya reiniciamos el tema, tiene que huir efectivamente a Madián, ¿no?, que es esta tierra que vemos aquí en la zona de Arabia. Una vez más resaltar que Madián está en Arabia, no está en otra parte que Arabia. Nos dice Ellen White, el monarca determinó enseguida que debía morir. Este es Tutmosis I, pero reconociendo su peligro, Moisés decidió escapar y huyó hacia Arabia. Sería Tutmosis I si esta hipótesis primera que estamos diciendo es la verdad. Vemos también cómo en Madián pues, vivían los madianitas, que eran esos descendientes de Abraham. En Génesis 25, 1-2 nos dice: Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre era Cetura, la cual le dio a luz a Zimram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Súa. Por tanto, este Madián es el que fundaría esa estirpe en la zona de Madián, en la zona de Arabia. Allí Moisés, cuando llega, pues conoce a esas siete hijas de Yetro, del sacerdote Yetro, que era un sacerdote de la verdad, un sacerdote de Dios actuando en Madián, y vemos también cómo pues, esas gentes, en definitiva, tenían la misma fe que había tenido en su momento Job, ¿no? Job, vimos en también cultos anteriores, como muy probablemente era de la zona de Madián, por tanto, Yetro y sus hijas, y más gente se supone, pues seguían esa fe verdadera en esas zonas de Arabia, ¿no?, donde estaba precisamente el monte de Dios. Vimos también cómo, bueno, Ellen White también nos cuenta el tema del sábado, ¿no? Esas gentes de Madián es de suponer que si tenían la misma fe que tenía Job, pues guardarían todavía el sábado. Nosotros sabemos que el sábado siempre se ha guardado en la tierra, aún en los momentos de mayor oscuridad y persecución, siempre ha habido personas que lo han guardado, ¿no? Nos dice Ellen White, en cuanto a Israel, en su servidumbre los israelitas habían perdido hasta cierto punto el conocimiento de la ley de Dios y se habían apartado de sus preceptos. El sábado había sido despreciado por la generalidad y las exigencias de los capataces habían hecho imposible su observancia, es decir, quedaban realmente muy pocas personas guardando el sábado, pero en todo caso en Madián, con ese sacerdote y ese culto que se estaba haciendo, pues es de suponer que se estaría guardando. En todo caso, lo que sí sabemos del cierto es que Moisés tuvo dos hijos de la esposa Sefora, que le dio pues, el sacerdote de Madián. Dice, y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés, y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. También nos dice en Hechos 7:29, al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró dos hijos. Y en Éxodo 18, 3, 4, y a sus dos hijos, el uno se llamaba Gersón porque dijo, forastero he sido en tierra ajena, y el otro se llamaba Eliezer porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Por tanto, Moisés en Madián tiene dos hijos, tiene a Gersón y tiene a Eliezer. Moisés estará 40 años en Madián, estará 40 años haciendo de pastor de ovejas, Aquí vemos el motivo, ¿no? Nos cuenta Ellen White, dice, el ser humano se habría evitado este largo periodo de trabajo y oscuridad por considerarlo como una gran pérdida de tiempo.
pero la sabiduría infinita determinó que el que había de ser el caudillo de su pueblo debía pasar 40 años haciendo el humilde trabajo de pastor. Así desarrolló hábitos de cuidado atento, olvido de sí mismo, que esto es lo que estábamos hablando en la escuela sabática también, y tierna solicitud por su rebaño, que lo prepararon para ser el compasivo y paciente pastor de Israel. Ninguna ventaja que la educación o cultura humanas pudiesen otorgar podría haber sustituido a esta experiencia. Bueno, es interesante siempre meditar en estas cosas, ¿no? Mientras Moisés está pues, en ese exilio en Madián 40 años, recordemos pues, que acaba de subir Tutmosis I al poder, es ese militar, y Tutmosis I se dedica, entre otras cosas, a supeditar militarmente y de una manera muy fuerte no solo sus zonas de influencia, sino que acaba de conquistar Canaán y lo acaba de machacar, digamos, ¿no? Vemos lo que nos dice la Wikipedia acerca de esto, de Tutmosis I. Dice, sea como fuere, Tutmosis I resultó ser un excelente monarca que llevó a Egipto a unas cotas de poder nunca antes vistas. En sus numerosas campañas avanzó con sus tropas más allá de la cuarta catarata del Nilo, en la Alta Nubia, esto estaba al sur de Egipto, y llegó a contemplar las orillas del Éufrates, mientras luchaba contra los pueblos de Siria y el naciente imperio de Mitanni, que es lo que hemos visto antes, ¿no? Por tanto, Egipto, a las órdenes de Tutmosis I, cuando Moisés acaba de huir a Madián, empieza estas campañas de reconquistar poder para Egipto y llega pues, hasta las orillas del Éufrates, donde ya se encuentra cara a cara con el reino de Mitanni, que hemos visto antes, y también, es de suponer, con esos hititas que también estaban en el norte de Siria. Aquí vemos pues, esa campaña, ¿no? Esas campañas de Tutmosis I. Mientras Moisés está en Madián, Tutmosis I se dedica a hacer esto, ¿no? Por tanto, una reflexión es si esto realmente fue así, si esta hipótesis es correcta, ¿estaría Dios permitiendo eso pues, para ir macerando toda la tierra de Canaán a la espera de que pocos años después la pudiera ocupar Israel, ¿no? Es decir, porque realmente sometió a un castigo, pues, por lo visto grande, a toda esa tierra, ¿no? También fue un faraón, Tutmosis I, que tuvo mucho interés en construir y, por tanto, es de suponer que usó de una manera todavía más esforzada a todo ese pueblo de Israel que estaba esclavo, ¿no? Con lo cual Israel también se despertó en ellos, es de suponer, un hambre por la libertad todavía mayor, ¿no? Dice, también fue un eficaz constructor y gracias a la ayuda de su visir y arquitecto, el eficiente Ineni, fue el fundador de la necrópolis real tebana, el Valle de los Reyes, donde sería enterrado junto a decenas de reyes posteriores. Es decir, que bueno, Tutmosis I hizo esto mientras Moisés estaba en Madián. Para hacer un repaso de lo que acabamos de ver, recordar una vez más, con Amosis I nace Moisés, porque hoy nos hartaremos de nombres de faraones, es decir, que ya os aviso, ¿no? Pero bueno, no hay saber que por mal venga. Amosis I nace Moisés, Amenofis I empieza a reinar cuando Moisés tiene 20 años y finalmente con Tutmosis I pues Moisés huye a Madián después de matar a ese egipcio. Bueno, aquí tendremos que estar un poco, ya empezar a estar atentos, porque si nos perdemos ya, pues luego lo vamos a confundir todo, ¿no? En realidad no es nada complicado, es decir, Tutmosis I, no, a mí me ha costado un montón, me he vuelto medio loco, pero bueno, al final creo que algo he aprendido, ¿no? Tutmosis I tuvo muchos hijos, como todos los faraones, no solo tenía la esposa real, sino que tenía un montón de segundas esposas. Él tuvo muchos hijos, pero los más importantes fueron estos, Hatshepsut, por un lado, que es esta mujer, y Tutmosis II. Estos fueron los dos hijos más importantes, pero tuvo muchos otros. Vemos cómo, por tanto, Tutmosis I y la princesa Ahmose, que era la reina madre, pues tuvieron tanto a Hatshepsut como Wadimose, que murió siendo niño, y a Neferubiti, tuvo a estos con la reina madre, pero luego Tutmosis con otras esposas secundarias tuvo otros, que nos dice la historia oficial, que no han dejado constancia, solamente nos ha llegado este Tutmosis II, pero de los demás no se sabe nada. Este es un dato importante para esta primera hipótesis que hoy daremos acerca de quién pudo ser ese faraón. Nos dice que también la historia oficial nos cuenta, con los datos que han encontrado, que esta hija, esta Hatshepsut, fue la favorita del rey, fue la heredera, fue la que Tutmosis I decretó que sería su heredera a su muerte. Esto es también importante tenerlo en cuenta. Dice, a la muerte algo temprana de Tutmosis I, Hatshepsut era la mejor situada para sucederle en el trono, pues sus hermanos varones ya habían muerto.
Varones se refiere a hermanos de padre y madre, ¿eh? Los hermanastros no habían muerto porque no se sabe quiénes fueron. Es posible que incluso el propio Tutmosis I tratase en vida de asociar a su hija al trono, como así lo demuestra que la nombrase heredera. Por tanto, todo hace suponer que Tutmosis I, el faraón ante el cual Moisés huyó, este Tutmosis I pues, puso de heredera a Hatshepsut, ¿eh? ¿Qué sucede? Que cuando Moisés tiene unos 53 años y lleva 13 años en Madián, muere Tutmosis I. Muere, según la historia de Edward Meyer, en el 1517. Por tanto, si esto es así, Moisés tendría 53 años y llevaría 13 en Madián. Muere Tutmosis I. Entonces, ¿qué sucede? ¿Sube Hatshepsut? No. Hubo una conspiración palaciega y subió su hermano Tutmosis II. Dice, al parecer, una conjura palaciega encabezada por el chati y arquitecto real, el poderoso Ineni, consiguió sentar en el trono a Tutmosis II, nacido de una esposa secundaria. Hatshepsut tuvo que soportar convertirse en la gran esposa real de su medio hermano y se cree que este fue un duro golpe a su orgullo. Bueno, pues aquí esto ya sería una hipótesis, pero lo que está claro es que cuando muere Tutmosis I, en vez de heredar el trono Hatshepsut, hereda el trono Tutmosis II. Y Hatshepsut, que era la heredera, debe casarse con su medio hermano para seguir con, digamos, todo el orden establecido en la corte, ¿no? En la corte es como siempre ha pasado en toda la historia, habían conspiraciones, habían rivalidades, centros de poder diferentes y ahí pues habían bofetadas para conseguir el poder siempre, ¿no? Y aquí no era una excepción. Al final consigue el poder Tutmosis II. Anotamos el dato, en 1517, según esta historia oficial. ¿Qué pasó con Hatshepsut? ¿Se conformó con esto? Bueno, según la historia oficial, no. Según la historia oficial, Hatshepsut, pues, lo que hizo fue proveerse de un círculo de poder con sus allegados, es de suponer también con sus medio hermanos que no estaban pues, alineados con Tutmosis II y con otros personajes, ¿no? Vamos a leerlo. Dice, la joven reina, era descendiente directa de los grandes faraones libertadores de los Ixos y además ostentaba el importantísimo título de esposa de Dios, lo cual la hacía portadora de sangre sagrada de la reina Ahmose Nefertari. Es lógico que su orgullo fuera inmenso y que no soportase bien la idea de supeditarse a su marido. Así no es de extrañar que mientras su débil y blando esposo ceñía la doble corona, Hatshepsut comenzara a rodearse de un círculo de adeptos que no dejaron de crecer en poder e influencias. Entre ellos destacamos sobre todo a Japusenet y Senemnut. La gran esposa real se había convertido, para temor del visir Ineni, en un peligroso oponente y, dice, fue muy agresivo con su familia. Es decir, que había una gran rivalidad entre esos dos bandos que se crean cuando, después de la muerte de Tutmosis I, sube Tutmosis II con ese golpe de Estado, Hatshepsut queda relegada, debe casarse con él, y Hatshepsut crea este círculo de poder a su alrededor. Esto lo dice la historia oficial a partir de documentos que han llegado hasta nosotros, en donde van recomponiendo el rompecabezas, ¿no? Finalmente, Tutmosis II, el medio hermano de Hatshepsut, el hijo de Tutmosis I y el esposo de Hatshepsut, Tutmosis II, que había dado ese golpe de Estado para tomar el poder en frente de Hatshepsut, muere. Muere al cabo de poco. No se sabe exactamente cuántos años reinó, según la egiptología oficial, pero se cree que entre 4 y unos 13 años. En todo caso, eso no varía nada, simplemente saber que Moisés, con 57 años, pues si esta fecha que se nos da aquí, 1513, en que muere Tutmosis II, es aproximadamente así, pues Moisés tendría 57 años y llevaría 17 en Madián. Por tanto, muere Tutmosis II, el que había arrebatado el poder a Hatshepsut. Entonces, Hatshepsut, ¿qué sucede en ese momento? Bueno, Tutmosis II había repetido el mismo esquema que los demás faraones. No solamente tenía la esposa oficial que era Hatshepsut, sino que había tenido también otras concubinas, otras esposas secundarias, con las cuales había tenido también hijos. Cuando muere Tutmosis II, ya ha tenido un hijo que será Tutmosis III. Ese hijo será el que ese visir Ineni, que era el más poderoso consejero de Tutmosis II, quiso imponer a la corte, a la muerte de Tutmosis II. Quiere imponer a Tutmosis III. Dice, Ineni consiguió que la nobleza aceptara como único candidato factible a un hijo de Tutmosis II y de una simple concubina, que sería nombrado rey como Tutmosis III, es decir, que hace subir a este Tutmosis III. No obstante, la reina viuda Hatshepsut no quería que la historia se repitiera por segunda vez
y lo cierto es que la modificó considerablemente. Es decir, cuando sube este faraón Tutmosis III, como es un niño todavía, no puede gobernar, con lo cual Hatshepsut se aprovecha de eso y toma el poder. Lo que ya le habría tenido que pertenecer en un principio, bueno, al final se lo coge por la fuerza, ¿no? Dice, Hatshepsut estuvo preparando minuciosamente un golpe de Estado que revolucionaría la tradicional sociedad egipcia. Alejó para siempre de la escena política a Ineni y elevó a sus fieles Hapusenep y Senemnut a los más altos cargos. Parece ser que la figura política más importante de la época fue Hapusenep, que era uno de estos consejeros suyos, quien unió para sí los cargos de Chati y de sumo sacerdote de Amón. Con unos aliados tan poderosos, Hatshepsut tenía ahora los medios y el apoyo suficientes para sorprender al mundo. Bueno, toda esta situación, que parece un culebrón, ¿no? Pero todo esto es muy importante para entender luego, según esta primera hipótesis, quién pudo ser el faraón que se encontró Moisés, ¿no? Porque hasta ahora hemos visto pues esto, ¿no? Que mientras Moisés está en Madián, pues estaba Tutmosis I, que es el que lo expulsa, luego sube su hijo Tutmosis II, que arrebata el poder a su hermana Hatshepsut, y luego vemos cómo muere Tutmosis II, tendría que subir su hijo, el nieto de Tutmosis I, Tutmosis III tendría que haber subido, pero Hatshepsut se toma la revancha y le quita el poder, con lo cual, mientras Moisés está en Madián, empieza a reinar la reina Hatshepsut. ¿Qué es esta de aquí? Hatshepsut, que empezó a reinar, según la cronología oficial, en 1513 a.C. Nos dice la Biblia en Éxodo 2:23, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Es decir, que mientras Moisés está en Madián, finalmente muere este faraón. Nos dice la Biblia que es un faraón. Bueno, encajaría desde luego el hecho de que Hatshepsut, como vemos en la historia oficial, nos dice que murió en el año precisamente 1490. Moisés en el año 1490 tenía 80 años, que es justo cuando habría recibido este llamado de Dios de, oye, ponte en marcha, porque tu pueblo ha muerto el faraón y por tanto tu pueblo debe ser liberado, ¿no? Bueno, desde luego, una vez más, encaja a la perfección. ¿Quiere decir que esto sea así? No podemos estar al 100% seguros. En todo caso, yo presento esta primera hipótesis porque, desde luego, pues llama la atención y, bueno, y es una hipótesis, desde luego, puede ser que fuera así, no podemos estar seguros, pues es una posibilidad. Por tanto, Hatshepsut muere cuando Moisés está en Madián y tiene 80 años. Pero claro, aquí hay un tema, ¿no? ¿Qué nos dice la Biblia? Dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. No dice nada de la reina de Egipto, habla de un rey. Entonces, claro, uno dirá, pues bueno, pues no puede ser que fuera Hatshepsut, porque Hatshepsut era una mujer. Bueno, vamos a ver esto, ¿no? A ver qué nos dice la Wikipedia en relación a cómo funcionaban estos faraones. Dice, Hatshepsut asumió todos los atributos masculinos de su cargo, excepto el título de todopoderoso, haciéndose representar a partir de entonces como un hombre y tocándose de barba postiza. Es decir, que Hatshepsut, cuando accede al poder como faraón, se representa a ella misma como hombre, porque de hecho no podía haber faraones mujeres, no existía la figura de faraona, solo estaba la de faraón. Nos dice aquí, sin embargo, es necesario contextualizar por qué aludimos a Hatshepsut como faraón y no como reina, faraón o faraona. En el antiguo egipcio el título de reina no existía. Por tanto, Hatshepsut, ¿cómo se presentaba? Pues se presentaba así, se presentaba con esa barba postiza, con el tocado que solo llevaban los hombres y con la falda, con una falda que veremos ahora que también solo llevaban los hombres. Ella se presentaba así, ¿no? Dice, también de la Wikipedia está sacado esto, segunda etapa de Hatshepsut, en todos los edificios y obras, tanto escultóricas como relieves, en los que aparece, Hatshepsut es representada de forma masculina, ya que la figura del faraón solo podía ser desempeñada por un hombre. Las mujeres tenían otro tipo de funciones y papeles dentro del gobierno, como el de esposa real y gran esposa del dios. Ante tal situación, tanto para legitimarse como para ser aceptada a pesar de ser mujer, decide representarse de forma masculina con el tocado nemes, que es esta especie de gorrito que llevan los egipcios, el faldellín, que veremos ahora, la perilla, que vemos aquí, y el ureus, característica de los faraones.
Esto es el faldellín que llevaban los hombres, ¿no? Y las mujeres iban con este tipo de vestido. Pues se nos dice que Hatshepsut pues iba vestida con este faldellín, es de suponer que en el torso llevaría algo más, pero en todo caso el faldellín lo llevaba. Y también iba con este tocado Nemes, que es esto oro y azul, y también con este ureus, que es esta serpiente que llevaba, y este buitre que llevaba en la frente. Esto solo lo llevaban los hombres, pero Hatshepsut se lo pone representando esa figura masculina. Por tanto, tendríamos esta situación, ¿no? Dentro siempre de la dinastía 18, finalmente muere Hatshepsut. En esos momentos es cuando Moisés, pues, estando en Madián, recibe el llamado de Dios, mediante el cual pues, debe ponerse en marcha e ir a liberar a su pueblo, a presentarse ante el nuevo faraón para pedir la libertad de su pueblo. Y Moisés se presenta ante él, ante este faraón. ¿Quién fue este faraón? ¿No? ¿Quién fue? Claro, nos dice que esto aconteció cuando Moisés tenía 80 años, ¿no? En Éxodo 7:7. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a faraón. Esto es un dato absoluto de la Biblia, una vez más que nos da, lo ponemos aquí en nuestra cronología. ¿Quién fue, por tanto, este faraón? ¿Quién pudo ser? ¿No? En primer lugar, aquí ya se nos da una primera pista. Este faraón murió en el Mar Rojo. No es que el faraón presenciara como que sus ejércitos son destruidos, sino que el mismo faraón muere en las aguas del Mar Rojo, ¿no? Tal como nos dice Salmos 136, 13, 15. Dice, al que dividió el Mar Rojo en partes, porque para siempre es su misericordia, e hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el Mar Rojo, porque para siempre es su misericordia. Es decir, que este faraón, que sucedió a Hatshepsut y al cual habló Moisés, murió en el Mar Rojo. Por tanto, ese faraón duró muy poco. Fue muy efímero, realmente no sé cuánto duraría, no lo podemos saber, pero seguramente no más allá de unos cuantos meses, ¿no? Claro, después, según la historia oficial, después de Hatshepsut, ¿quién sube al trono? Tutmosis III, que es el que había sido relegado, ¿no? Cuando tenía que haber subido no pudo porque Hatshepsut le arrebató el poder y estaba ahí, ¿no? Estaba ahí relegado, aspirando al poder, pero no podía acceder a él porque ese círculo de Hatshepsut se lo impedía, ¿no? Bueno, la historia oficial nos dice que este faraón Tutmosis III sucedió a Hatshepsut y que gobernó 54 años, de los cuales 23 era en corregencia con Hatshepsut, con lo cual él pues, gobernó el resto, ¿no? Unos 30 y pico, ¿no? Este faraón, por tanto, no pudo ser, este faraón no murió en las aguas, este faraón siguió gobernando y gobernó. ¿Se me oye? ¿Sí? Bueno, entonces íbamos diciendo que
Una hipótesis podría ser, como digo, pues que el círculo de Hatshepsut cogiera el poder o mantuviera el poder a la muerte de Hatshepsut, subiera al faraón una persona de su círculo que duró muy pocos meses porque ese faraón acabaría muriendo al poco en las aguas del Mar Rojo. No, claro, esto encajaría en la historia oficial, sí, pero claro, lo que siempre uno podría decir, bueno, no nos haya llegado el nombre de este faraón, ¿no? Qué raro, ¿no? Bueno, vamos a ver si esto realmente pudo ser o no. En primer lugar, este faraón pudo ser uno de sus hermanastros, ¿no? Un hermanastro de Hatshepsut. Nos dice acerca de Hatshepsut, además de sus hermanos, Hatshepsut tuvo aparentemente medio hermanos de parte de su padre con esposas secundarias y concubinas. Del único del que nos ha llegado constancia es de quien fuera su esposo Tutmosis II. Bueno, esto es lo que hemos visto antes. Por tanto, ella tenía hermanastros. ¿Pudo ser un hermanastro suyo? Sí. Este fue el faraón, por tanto, que moriría en el Mar Rojo. No nos ha llegado su nombre, ¿no? Y una vez muerto este faraón, pues subiría este Tutmosis III, ya el faraón que sí ha llegado hasta nosotros, que gobernó luego pues unos 30 y pico de años después, ¿no? O sea que gobernó 30 y pico de años más. Claro, ¿esto pudo realmente ser así? Bueno, de hecho, cuando analizas la historia de esos días, te das cuenta que Tutmosis III, que fue el que al final se quedó con el poder después de acontecer todo aquello, se dedicó a borrar toda la historia de Hatshepsut y de su círculo de influencia porque él quería legitimar su línea sucesoria y quería desbancar, digamos, a esa otra opción que había, que era la de Hatshepsut. Y él se dedicó a borrar la memoria de estas personas, ¿no? Vamos a ver lo que nos dice la Wikipedia también. Dice el nombre de Hatshepsut y el de su fiel colaborador Senebnut, y evidentemente los de su círculo, fueron borrados sistemáticamente de los anales y edificios egipcios, siendo víctimas de una damnatio memoriae. Durante mucho tiempo se creyó que el postergado Tutmosis III había sido quien ordenó el virtual olvido de esta enérgica reina, pero cada vez más egiptólogos apoyan la teoría que su nombre fue borrado por cuestiones más bien de conveniencia que de venganza. Y esto es lo que dice ahora. Existía en Egipto un conjunto de familias identificadas con Hatshepsut, su familia antes de desposarse con Tutmosis II. Al morir la reina, Tutmosis III pudo haber borrado el nombre de su madrastra a fin de legitimizar su ascendencia al trono como heredero real de Tutmosis II y así frenar las pretensiones de la poderosa familia de Hatshepsut. Esta postura está adquiriendo cada vez más fuerza por las evidencias arqueológicas encontradas en este sitio, en Deir el-Bahari. Por tanto, podría enmarcarse en esta situación de que este faraón tan efímero que sube después de Hatshepsut, desaparece en las aguas del Mar Rojo y sube a Tutmosis III. Y Tutmosis III, para acabar con toda disidencia, pues borra su historia, ¿no? Por tanto, en este sentido podría encajar. Si esto realmente fue así, ¿sería la primera vez que ocurrió en Egipto? Pues no, porque aquí nos pone en este escrito que ya hubo momentos en la historia egipcia en la cual los sacerdotes que al cabo de los años hicieron las memorias de la historia de Egipto se saltaron faraones por cuestión de conveniencia, porque iban en contra de la línea oficial o por lo que fuera, ¿no? Por tanto, esto no fue la primera vez, no habría sido la primera vez que sucedió. En resumen, esta sería la primera hipótesis que hoy os presento aquí, ¿eh? Hay esta conjunción entre la cronología de James Ussher con la de Edward Meyer y el único punto en conflicto sería quién fue este faraón que duró pocos meses, del que no nos ha llegado su nombre y que pereció en el Mar Rojo. Esta sería la primera hipótesis. El faraón del Éxodo, por tanto, no podría saberse, no habría llegado su nombre hasta nosotros. Visto esto, vamos a buscar, por tanto, otras explicaciones. En primer lugar, sabemos que el faraón del Éxodo lo debemos buscar en la dinastía 18 de egipcia. ¿Por qué? El mismo Ron Wyatt ya presentó como él, en su exploración del Mar Rojo, encontró unas ruedas de carro que correspondían precisamente con la dinastía 18, con lo cual es de suponer que el faraón del Éxodo pertenecía a esa dinastía. Nosotros sabemos que la dinastía 18 está compuesta de estos faraones, ¿eh? Esto es lo que nos dice la historia oficial, y nos dicen también los años que reinó cada uno aproximadamente. Pensemos que en esto está toda la egiptología de acuerdo, ¿eh? Amosis I, Amenofis, Tutmosis I, Tutmosis II, tal, etc. ¿eh? Todos estos son los faraones de la dinastía 18.
Vamos a empezar por el primero, Amosis I. ¿Pudo ser Amosis I? Hay un documental, por cierto, que presenta la teoría de que fue Amosis I el faraón del Éxodo, confundiendo al pueblo de Israel con los Ixos. Bueno, ¿pudo ser Amosis I? No, porque aquí vemos su momia. Ahora nos vamos a hartar un poco de ver momias, ya os aviso. Amenofis I, que fue el sucesor de Amosis I, ¿pudo ser? También se ha encontrado su momia. Tutmosis I, también tenemos su momia. Tutmosis II, lo mismo, que este es el que arrebata el poder a Hatshepsut. La reina Hatshepsut tampoco pudo ser porque también tenemos su momia. Tutmosis III, que es el que sucedió teóricamente a Hatshepsut, tenemos también su momia. Amenofis II, también tenemos su momia. Fijaros que ya estamos avanzando en el tiempo de esta dinastía 18. Aquí nos vamos a detener un momento en esta momia, Amenofis II, o también llamada Amenhotep, Amenofis es en griego y Amenhotep es en egipcio, porque el comentario bíblico adventista, y aquí vamos ya a la segunda hipótesis, nos dice que el faraón seguramente fue este Amenhotep II, que vemos aquí la momia. Entonces dices, bueno, aquí hay algo que no cuadra, claro. Si tenemos la momia, no desapareció en el Mar Rojo. Dice, después de la muerte, esto nos lo dice el comentario bíblico adventista, después de la muerte de Tutmosis III, ocupó el trono su hijo Amenhotep II, o Amenofis II. Él comenzó a gobernar sus posesiones extranjeras con un despliegue de terror sistemático que concuerda notablemente bien con el papel del faraón del Éxodo. Bueno, no se mojan del todo, pero bueno, presentan esto como una opción, ¿no? Si esto realmente fue así, claro, también podría ser que la momia fuera falsa, ¿no? También podría, bueno, claro, es que ya llega un punto que dices, bueno, de poder ser puede ser todo, pero si la momia es verdadera, entonces esta hipótesis se cae por el suelo. Tirando de esta misma hipótesis del comentario bíblico adventista, entonces la madre adoptiva de Moisés hubiera sido Hatshepsut, no esa Moses y Camose que hemos visto antes, hija de Amose I, sino esta Hatshepsut. Bueno, si realmente la momia es verídica, entonces esto se cae por el suelo, ¿no? También hay muchos que dicen que el principal ayudante de Hatshepsut, que era este Senemnut que hemos visto antes, era el mismo Moisés, que fue criado por esta reina Hatshepsut. Sin embargo, este Senemnut, según las crónicas que han llegado hasta nosotros, murió un poco antes que Hatshepsut. Este ayudante, este Senemnut, murió poco antes que su patrona, que Hatshepsut. Entonces no podía ser Moisés. Además, aquí se lo presenta con lo que parece, según muchos, su hija. Entonces, muy complicado también esto, pero bueno, esta teoría también circula y circula mucho, ¿no? En todo caso, este Amenofis II, no pudo ser seguramente este faraón del Éxodo, porque aquí nos dice, ellos están muy seguros de que la momia se ha encontrado. Dice, su tumba está en el Valle de los Reyes y se encuentra en buen estado. Su descubrimiento en 1898 fue un importante hito en la historia de la egiptología, pues contenía otras momias reales que fueron puestas a salvo de los ladrones de tumbas. Entre los insignes invitados, cuyos restos descansan ahora en el Museo del Cairo, se encuentran, aparte del propio Amenofis II, o Amenhotep II, que es la misma persona, los reyes Tutmosis IV, etc. Por tanto, Amenofis II no pudo ser el faraón que murió en las aguas del Éxodo, porque tenemos aquí su momia. Tutmosis IV, que es el que vino después, tampoco, porque también tenemos aquí pues, su momia, ¿no? Amenofis III, lo mismo, aunque en este caso sí que es verdad que reconocen que los restos son dudosos. Aquí no están seguros del todo que fuera Amenofis III, que esta fuera su momia, pero pensemos una cosa, que este faraón, Amenofis III, moriría 112 años después del Éxodo, o sea que aquí ya nos vamos muy para atrás, digamos, muy para adelante, digamos, ¿no? Con lo cual ya empieza a desencajar todo. Realmente tendríamos que cambiar toda la cronología egipcia, nada menos que en 100 años, ¿no? Para poder encajar que este pudo ser el faraón que murió en las aguas del Mar Rojo, ¿no? El que vino después fue Akenatón, también llamado Amenhotep IV, tampoco pudo ser porque también se ha encontrado su momia, se han hecho pruebas de ADN, es decir, esta gente no solamente dice, ah, mira, es la momia, sino que también, aparte de que algunas estaban señalizadas, también han hecho pruebas de ADN, por lo visto.
Este fue otro faraón de la 18 dinastía, tampoco se ha encontrado su momia en este caso, pero también nos vamos 130 años después del Éxodo, con lo cual parecería difícil que este fuera el faraón. Tutankamón, pues ya sabemos que tampoco pudo ser, porque también se ha encontrado la momia. Y tenemos luego pues, a este rey Ay, ¿no? Que tampoco se ha encontrado la momia, pero una vez más nos vamos 144 años después del Éxodo, o sea que esto ya es muy tardano. Y finalmente la última persona de esta dinastía 18, que es Horemheb, tampoco se ha encontrado la momia, pero su muerte aconteció 156 años después del Éxodo, o sea que vemos cómo realmente, si la historia oficial y estas momias son todas verdaderas, en principio parecería así, han hecho pruebas de ADN, pues es difícil encontrar el faraón, ¿no? que fue el protagonista del Éxodo, con lo cual, a mi entender, la primera hipótesis cobra fuerza. Pero vamos a ver finalmente la tercera hipótesis, y con esto ya terminamos, la vamos a repasar rápidamente, que es la que presenta Mary Nell Wyatt en su libro, en inglés. Hemos visto que la cronología que da la historia oficial es esta, o sea, el orden, ¿no? De los faraones de la dinastía 18 y los años que reinaron. Bueno, pues Mary Nell, ella hace un estudio, lógicamente, esto no se lo saca de la manga, ella hace un estudio y habrá que leerlo, pero llega a la conclusión que hubieron faraones que en realidad fueron la misma persona. ¿Vale? O sea, Amosis I, vale, fue Amosis I, pero según Mary Nell, Amenofis I y Tutmosis I ya fueron los dos un mismo faraón. Amosis I y Tutmosis I son el mismo faraón para Mary Nell. Ella dice que uno era el nombre que recibía el faraón estando en el delta y el otro era el nombre que recibía el faraón estando en Tebas, que era la ciudad del imperio. Esa es su teoría. Luego Tutmosis II, igual Tutmosis II, Hatshepsut, también Hatshepsut sin modificaciones. Tutmosis III también, ella dice que son dos personas en realidad. O sea, Tutmosis III y Amenofis II en realidad son el mismo faraón, según ella, ¿no? Luego viene Tutmosis IV, Amenofis III, Akenatón, lo mismo, ¿vale? Esto ya luego sin variación. Pero ella, en primer lugar, hace esa agrupación de faraones, ¿no? Bueno, habrá que leer su libro, ¿no? En qué lo basa. A partir de aquí, ella hace una cronología totalmente diferente y totalmente alejada de lo que es la egiptología oficial, que puede ser, la verdad es que de poder ser, puede ser, ¿no? Ya hemos visto que la historia de Egipto se aguanta con pinzas, ¿no? Pero en todo caso es la hipótesis que ella da. Aquí os he puesto a la izquierda en verde, y con esto ya vamos terminando, los años de Moisés, ¿no? Moisés nace, el primer año, segundo año, tercer año, etc. Luego vemos en la columna de arriba, en la fila de arriba, vemos a Amosis I, que fue ese faraón, que según Mary Nell, Moisés nacería en el 14º año de Amosis I. Luego viene Amenofis I, que sería el mismo que Tutmosis I, los dos en rojo. Vemos como uno empieza a gobernar en el norte y luego cuando empieza a gobernar en Tebas sería la otra columna. Luego viene Hatshepsut, en negro, fue la misma. Luego Tutmosis II dice que fue Moisés en realidad, o sea, el faraón Tutmosis II fue Moisés. Tutmosis III, Amenofis II fueron también la misma persona, el mismo faraón. Tutmosis IV y Amenofis III también el mismo faraón. Y finalmente Tutankamón y Akenatón serían los últimos que ella presenta, ¿no? Vamos a avanzar. Cuando Moisés tiene de 21 a 40 años, vemos esta situación. Claro, esto también sorprende un poco porque vemos que cuando Moisés tiene 40 años y tiene que huir, querría decir, según Mary Nell, que estaría gobernando en ese momento en Egipto 1, 2, 3, 4 faraones simultáneamente, ¿no? Estaría por un lado Amenofis I, que sería Tutmosis I también, por el otro estaría Hatshepsut, por el otro estaría Tutmosis II, que sería el mismo Moisés, y por el otro Tutmosis III. Bueno, claro, esto ya sorprende un poco, pero bueno, ella dará sus explicaciones en el libro y habrá que leerlo, ¿no? Luego continúa, cuando Moisés, pues a partir de los 41 años, vemos cómo ya cogería el poder este Tutmosis III, que sería el mismo que Amenofis II, y que tendría la corregencia con ese Tutmosis IV. Otra vez vemos aquí, habrían varios faraones en Egipto mandando, según esta teoría de Mary Nell. Y finalmente llegaríamos al momento del Éxodo, al momento en el que ese faraón perece en las aguas del Mar Rojo. Según esta teoría de Mary Nell, ¿quién habría sido este faraón? Pues nada menos que este Tutmosis IV,
que a la vez, según ella, era Amenofis III. Por tanto, el faraón, según Merinel, que murió en las aguas del Mar Rojo, fue Tutmosis IV. Tutankamón sería el hijo pródigo que muere, el primogénito que muere en la 10ª plaga, que de hecho es verdad que es enterrado deprisa y corriendo y en una tumba que no era la suya, eso encaja con el relato, ¿no? Según Merinel también, el orden de los faraones no es el correcto, y después de Tutankamón viene su hermano Akenatón. También es muy interesante porque Akenatón es el que hizo una reforma en Egipto que obligó a todos los egipcios a abandonar todos los dioses y quedarse solo con uno, ¿no? Claro, esto sorprende también, y en este sentido la historia, como la presenta ella, realmente encaja de una forma bonita, ¿no? Hace falta que luego sea verdad, pero en todo caso tiene esos datos a favor, ¿no? Tendríamos, pues, por tanto, a Tutankamón, ¿no? Y es verdad también que este Tutmosis IV, que es el que ella dice que murió en las aguas del Mar Rojo, se parece mucho a lo que la historia oficial dice que fue su hijo, que fue Amenofis III, ¿no? ¿Podría ser el mismo faraón, como ella dice? Bueno, podría ser. También podría ser que fueran dos personas distintas, porque sabemos que ellos se casaban no entre primos, sino entre hermanos, con lo cual ahí se debían parecer todos una barbaridad, ¿no? Bueno, claro, porque eran todos pasados por el mismo patrón, ¿no? En todo caso, esta es la teoría de Merinel, yo os la presento aquí esquemáticamente, quien quiera, pues ya lo digo, que se compre el libro, que seguro que es muy interesante. A favor hemos visto esto, ¿no? Que realmente Tutankamón y Akenatón, pues su historia es atractiva en relación al Éxodo, pero luego vemos una evidencia, ¿no? Que es que Tutmosis IV, que según Merinel es el que murió en el Mar Rojo, su tumba se ha encontrado. Al menos los egiptólogos están totalmente convencidos de que es la tumba de Tutmosis IV, con lo cual, una vez más, nos encontramos con este obstáculo, ¿no? Porque es verdad que de Amenofis III hay restos dudosos, que según Merinel, estos dos son la misma persona, ¿no? Por lo cual, estos restos de Amenofis no serían falsos, esto ya lo reconoce la historia oficial, que hay dudas, pero Tutmosis IV, que es el faraón que según Merinel moriría en el Mar Rojo, pues aquí tenemos su momia, ¿no? De Tutmosis IV, nos dice la Wikipedia, murió joven y le sucedió su hijo mayor, Amenofis III, un niño de 12 años por entonces. Su cuerpo fue enterrado en el Valle de los Reyes, y ahora nos habla de la momia de Tutmosis IV, según Merinel, el faraón del Éxodo. Su momia fue encontrada en la tumba de Amenofis II en un excelente estado de conservación. Bueno, ¿quién tiene razón? Pues siempre te queda la duda. Yo, en todo caso, como vemos todas estas disparidades de hipótesis, ¿no? Pues bueno, yo en la cronología que estoy haciendo he situado solamente lo que son los datos seguros que tenemos, que son los de la Biblia, acerca de la vida de Moisés, en los años que aconteció, que esto sí que podemos estar seguros, y también he puesto pues, el inicio del reinado de Amosis I como faraón el primer faraón de la dinastía 18, porque en esto no solo están de acuerdo todos los egiptólogos, sino también pues, Merinel y el comentario bíblico adventista y todos. Por tanto, bueno, pues esta verdad casi que la podemos dar también por cierta. Y nada más, hermanos, pues hasta aquí este culto y vamos a hacer una oración para terminar. Padre nuestro, Señor, te damos las gracias por, una vez más, por tus misericordias, por tus bondades, por tu amor perfecto, porque nos sostienes. Solo nos queda pedirte ayuda, sinceramente, desde nuestra debilidad, y tú nos levantas. Te pedimos que nos permitas poder hacer eso, poder estar siempre situados en esa debilidad para que tú en todo momento nos puedas utilizar. Te pedimos perdón también por todos nuestros pecados, por nuestras rebeliones, por nuestras incoherencias, y te pedimos que nos permitas pasar por esta prueba, que es este mundo, de una forma que sea honorable para ti y para darte gloria por la eternidad. Y te pedimos también pues, por los hermanos que están pasando dificultades, que tú puedas sostenerlos también y puedas darles lo que necesitan para su salvación eterna. Te pedimos perdón por nuestros pecados, en el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén.